Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal, nuevo LBBP al día, hoy 30 de noviembre, el último día del penúltimo mes del año y nos encontramos para analizar lo que pasó en la jornada del día de ayer, una jornada repleta de emociones en el béisbol profesional venezolano, que contó hasta con 5 encuentros. El primero de ellos, el encuentro entre las Águilas del Zulia y los Bravos de Margarita. Triunfo nuevamente de las Águilas que pasaron la escoba, barrieron a los Bravos y se ubican ahora mismo empatados con el equipo insular en el primer puesto de la tabla. Esto fue en 10 entradas, eso sí, la victoria 10 carreras por 9 de las Águilas sobre los Bravos. Un encuentro que en principio parecía que transcurría con mayor tranquilidad para las Águilas del Zulia, que llegaron a estar ganando incluso 8 carreras por 3, sin embargo se les complicó en el octavo y en el noveno inning a pitchers que suelen ser de confianza, como es el caso de Domingo Jiménez y el mismo Silvino Bracho, que permitieron 2 y 5 carreras respectivamente cada uno de ellos, pero el equipo de las Águilas pudo reaccionar, su ofensiva vivió un momento muy dulce y en este caso pudieron conseguir una victoria bastante importante. Esta semana ya las Águilas le han ganado 2 de 3 a los Tigres de Aragua y barrieron en los 2 encuentros a Bravos. Quiere decir que aseguran cerrar esta semana con récord positivo, terminando en el peor de los casos de perder 2 encuentros este fin de semana. Por los Bravos continúa el mal momento. Ellos perdieron el domingo pasado contra las Águilas del Zulia y luego le ha costado un poquito a este equipo, que ha perdido 5 de los últimos 6 y que solo esta semana le ganó a los Navegantes del Magallanes en esa espléndida apertura de Anthony Molina, donde rozó prácticamente, por así decirlo, el juego perfecto. Pero adentrándonos en el encuentro como tal de lo que ocurría el día de ayer en el Estadio Luis Aparicio el Grande, los Bravos contaban con la salida de Félix Dubron. Uno pensaba que por lo mostrado en Puerto Rico, Dubron podía tener una salida muchísimo más tranquila, y la verdad es que desde el primer episodio le fabricó carreras Águilas del Zulia. No fue una buena salida para Félix, aunque termina completando los 4 episodios, permitiendo eso sí 4 carreras limpias y 8 indiscutibles. Después el bullpen básicamente de los Bravos tampoco pudo responder. A Ángel Rondón le hicieron una carrera en 2 entradas de labor, Moisés Gómez permitió 3 en un inning y Claudio Custodio sí pudo mantener a raya a el bateo de las Águilas del Zulia. De hecho, de los 5 pitchers que utilizó el manager José Moreno, solo Claudio Custodio fue quien sacó 2 entradas en blanco, que fue en este caso las que lanzó el dominicano, mientras que el manager Lipson Nava acudió hoy al box con Alejandro Melián. Él ha venido haciendo el trabajo, pero ciertamente no pareciera tener ahora mismo el brazo como para lanzar 4 o 5 innings completos. El día de ayer completó 3.1 entradas de labor. Yo creo que al final él lanzó mejor de lo que dice el box score, porque hubo un batazo que no pudo dominar José Pirela, que lo terminó complicando en ese segundo episodio, que era el último out del inning. Y luego lanzaron muy bien Carrillo, Francisco Morales, también lo hizo Felipe Tejeda, que se ha mostrado bastante bien en los últimos días con las Águilas desde que llegó su incorporación como nuevo importado, y Nomar Rojas. Luego fue que vino el problema, como les digo, con Domingo Jiménez y Silvino Bracho en el octavo y el noveno inning específicamente, ¿no? Y uno cree que si son ellos los que van a tener el problema en el bullpen, no habría de qué preocuparse, porque son jugadores que han demostrado en esta temporada, y bueno, Silvino durante los últimos años, que son de completa confianza. Simplemente ambos tuvieron un mal relevo. Vamos a hacer el análisis, pero un poco más rápido, para adentrarnos en profundidad sobre lo que ocurrió específicamente a partir del octavo inning en adelante, ¿no? En esa primera entrada, las Águilas del Zulia fabricaban 2, después de 2 outs, producto de un doblete de Rougned Odor y un sencillo de Andrés Chaparro. El batazo de Odor se traía a la goma a José Pirela, y el sencillo de Andrés Chaparro engomaba a Rougned Odor. En ese momento se ponía el encuentro 2 carreras por 0. En la alta de la segunda entrada, pichando Alejandro Melián, fue ahí cuando tuvo un poco de problemas la defensa de las Águilas, porque aunque no se le anotó ningún error, ciertamente pudieron haber ejecutado mejor la jugada. Después de que fallara Juan Santana, Wilson Ramos conectaba un sencillo y Ramón Flores envasaba por bases por bolas. Era capaz Alejandro Melián de dominar a Moisés Gómez, y venía el bate de José Alexander Martínez, que batió una línea hacia el left field que se le metió aparentemente en las luces a José Pirela. Ya de hecho la tenía prácticamente dominada, le pegan el guante, pero se cae la pelota y termina anotando Wilson Ramos. Ramón Flores avanzó a tercera, José Martínez se quedó en segunda y vino Gustavo Campero para conectar un sencillo para colocar las cosas en ese momento 2 carreras por 2. Luego otro hit de Breivik Valera colocaba las acciones 3-2 para que luego fallara Alexia Marista, que el día de ayer hizo su debut con Bravos
y finalizar ese episodio. Alexia Marista, en definitiva, ayer tuvo una jornada nada mal de 6-2, pero ciertamente no remolcó ni anotó rayitas. Luego, Águilas iba a fabricar una carrera para empatar en ese mismo segundo inning parte baja, producto de un doble de Ali Castillo, y en el tercer episodio también iba a fabricar una carrera más el equipo aguilucho para irse arriba con un elevado de sacrificio de Ángel Reyes, que en el mismo quinto inning también con un hit se traía a la goma a Eduardo Torrealba y el juego estaba 5 carreras por 3. De hecho, Ángel Reyes remolcó la cuarta, la quinta y también remolcó la sexta, la séptima y la octava carrera de las Águilas del Zulia en el encuentro. Es decir, cuando estaba empatado el encuentro, él puso a favor la balanza para las Águilas del Zulia de una forma increíble, porque en ese mismo séptimo episodio y con 2 outs en la pizarra, pudo conectar cuadrangular profundo entre jardín izquierdo y central para traer a la goma a Eduardo Torrealba y Andrés Chaparro para colocar las acciones 8 carreras por 3. Luego, en el octavo inning contra Domingo Jiménez, Moisés Gómez iba a conectar, un cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo que colocaba las acciones 8 por 4, el 13º jonrón de Moisés en esta temporada, y Carlos Pérez con un sencillo se traía a José Martínez. Y venía ese noveno episodio que se le complicaba, ¿no?, a Silvino Bracho. Iniciaba dominando a Wilson Ramos, luego sencillo de Ramón Flores, sencillo de Moisés Gómez y un triple de José Alexander Martínez colocaba las acciones 8 por 7. Luego el primer picheo, Gustavo Campero le conectaba hit y se empataba el juego 8-8 para que nos fuéramos a entradas extras. Ya en el 10º episodio, con la regla del corredor panamericano, entraba a pichar por las Águilas Gregor Infante, con hombre en segunda, en este caso era Carlos Pérez, Juan Santana era dominado, también lograba avanzar en este caso hasta la tercera almohadilla y un elevado de sacrificio de Wilson Ramos se lo traía para la goma. Venía el momento de las Águilas, era el que pichaba en este caso por los Bravos su cerrador, Carlos Navas, porque el manager José Moreno le dio la confianza a Custodio para sacar el octavo y el noveno episodio. Él respondió y ante el bateo de las Águilas en el 10º inning estaba Carlos Navas, parecía el escenario ideal. Carlos Navas, el líder de salvados en esta campaña, recibía un toque de sacrificio de Freddy Galvis, que avanzaba hasta la tercera a Ángel Reyes, que había comenzado el inning en segunda. Entraba como emergente Alexander Palma en sustitución de Sandy León y conectaba un sencillo que empataba las acciones. Luego Simón Buciotti conectaba un doble, hombres en tercera y en segunda, con un solo out en la pizarra para que le dieran 4 malas intencionales a Ali Castillo. Se llenaban las almohadillas, pero en ese momento José Moreno pensaba que era mucho más sencillo enfrentar a Eduardo Torrealba que a Ali Castillo. Yo creo que era un pensamiento bastante lógico, además buscabas el doble play para terminar ese episodio, pero el problema cuando llenas las bases es que un pelotazo, otra base por bolas o un ball pitch también puede hacer que anote el equipo rival. En este caso no pudo controlarse con sus envíos. Carlos Navas terminó dándole pasaporte a Eduardo Torrealba a la primera y de caballito entró la 10ª carrera que le dio la victoria a las Águilas, que vieron como por poco pierden un encuentro que llegaron a estar ganando 8-3 en la alta del octavo episodio. Para Bravos, bueno, ciertamente ninguna derrota es positiva, pero la capacidad de reacción que mostró su ofensiva siempre es destacable. Lo que sí es que este equipo ha recibido muchas carreras esta semana. Le hizo 14 Cardenales, le hizo 12 Magallanes. Las Águilas del Zulia le hicieron 10 el día de hoy, le habían hecho 8 el día anterior. Se está mostrando muy débil este picheo, sobre todo el relevo, que se había mostrado muy bien en la campaña. Veremos cómo concluye la semana para los Bravos, que solo tienen juego hoy, descansarán el día domingo. Las Águilas visitarán la capital y ya estaremos hablando de eso más adelante. Otro triunfo fue el de los Tigres de Aragua, segunda victoria consecutiva, en este caso 6 carreras por 3 sobre los Tiburones de La Guaira, y un encuentro que parece mentira, pero en el mismo primer episodio parece que se definió, ¿no? Empezaba ganando Tiburones, remontaban ese mismo primer episodio los Tigres de Aragua, y una imagen extraña de los Tiburones, que siempre suelen ser un equipo aguerrido, se vio diezmado, ¿no? El equipo Tiburón. De hecho, tampoco fue que tuvieron muchas más oportunidades después de ese primer episodio, apenas dejaron 4 hombres en circulación, bastante pocos se envasaron, fueron 2 boletos los que tomaron, conectaron 5 hits. En definitiva, una sensación rara la que está dejando este equipo de Tiburones de La Guaira. Se siguen mencionando rumores de cambio, veremos cuándo se incorporen. Yo creo que el día de hoy será Juniel Querecuto y Pedro Castellanos que hagan su debut, pero ciertamente no es una buena imagen ni una buena sensación la que está dejando este equipo de Tiburones, que apenas tiene 2 derrotas menos que Caribes. Así que
Uno ve a Caribes lejísimo e imposible, pero los Tiburones se están complicando realmente en la tabla de posiciones. Pero hablemos del equipo que ganó, ¿no? Los Tigres de Aragua, en este caso con José Enrique Martínez, contaron con una muy buena apertura de 5 entradas de labor, en donde permitió 2 carreras limpias, ponchó a 3 rivales y concedió 4 hits. De hecho, de esos 4 hits que le conectaron, podemos decir que en la primera entrada estuvo el doble de Edber Pérez, luego estuvo el jonrón de Gabriel Arias y un sencillo de Daniel Montaño. De esos 4 hits, 3 fueron en la primera entrada, después pudo transcurrir con muchísima tranquilidad, además no concedió boleto, lo que habla de que estaba bastante concentrado en el box José Enrique Martínez el día de ayer. Por parte de los Tiburones, la apertura la hizo Ángel Padrón, aunque ellos habían anunciado a Erly Casanova y Padrón, lamentándolo mucho, no pudo. En un tercio de labor dio 2 boletos, le dieron 2 hits, 4 carreras permitió, pero una sola de ellas fue limpia. Un mismo error de él en ese mismo primer episodio le perjudicó y terminó ayudando a los Tigres de Aragua. Luego Alejandro Chacín dio 3 boletos en una entrada. Se ha visto descontrolado el picheo de los Tiburones de La Guaira, que dentro de todo ayer lo que padeció fue una pobre ofensiva. Como les digo, en esa primera entrada el equipo de Tiburones fabricaba 2 carreras producto de un rolling de Yangervis Solarte y un cuadrangular solitario de Gabriel Arias, que se ha mostrado muy bien a la ofensiva, pero ciertamente sus problemas defensivos han sido notorios. Y en esa misma primera entrada, quiero decir, los Tigres iban a fabricar 4. Sencillo de Lorenzo Cedrola, y luego se envasaba Eduardo Escobar precisamente por el error en tiro de Ángel Padrón, que hacía que también se metiera hasta la tercera Lorenzo Cedrola. Hombres en tercera y en primera sin out para que David Rodríguez con un sencillo se trajera la goma a Lorenzo Cedrola. Hombres en segunda y en primera para que Cafecito recibiera base por bolas. Bases llenas, venía a batear Odubel Herrera sin out y daba un rolling que parecía bueno para doble play. Sin embargo, solo se pudo hacer un out, fue en la primera base, y terminaba empatando las acciones los Tigres de Aragua. Luego una base por bolas para Jesús Aguilar. El manager Osvaldo Guillén decidía que era suficiente y se traía al lanzador Mauricio Llovera, que dominaba al joven de Horacio, ¿no? Llegándole el turno a Jonathan Mendoza, que con un sencillo en el jardín central colocaba las acciones 4 carreras por 2, una ventaja que jamás perdieron los Tigres de Aragua y que reforzaron precisamente en el cuarto inning, cuando hicieron 2 carreras más, producto de un cuadrangular de Eduardo Escobar, quien tenía en base a Lorenzo Cedrola. También produjo carreras con 2 outs en la pizarra el equipo bengalí. Para los Tigres, muy importante victoria, hacer respetar su casa. Su bullpen respondió con Villavicencio, Rijo y Cristian Suárez. Lo que sí, bueno, ustedes saben que Cristian Suárez lanza prácticamente todos los días en estos Tigres de Aragua. Y bueno, tuvo que darle utilidad al manager Buddy Bailey ayer, pero no tenía opción. Tienen que ganar los Tigres, no pueden conceder ningún tipo de ventaja, y esto se demostró en la jornada del día de ayer con un muy buen día al bate para David Rodríguez de 3-2, que ha apartado del line-up a Leobaldo Cabrera y se ha adueñado del left field. También tuvo una buena jornada Jonathan Mendoza con sus 2 impulsadas, Eduardo Escobar, pero sobre todo el bullpen y el pitcher José Enrique Martínez fueron los principales artífices de esta victoria, mientras que por los Tiburones se dio a conocer una noticia de que fueron despedidos Leonis Martín y también el cubano Yurisbel Gracial, que duró, bueno, nada en los Tiburones de La Guaira. Leonis Martín, ya con promedio al bate de 203, daba la sensación de que no está mentalmente conectado ahora mismo en la pelota invernal. Veamos lo que fue la victoria de los Caribes de Anzoátegui, 10 carreras por 5 sobre los Navegantes del Magallanes. Dura zancadilla de Caribes a Magallanes. Caribes siempre jugando bien en Valencia. Habían perdido el día jueves, sin embargo ayer viernes pudieron ganar, y eso que comenzaron perdiendo el encuentro producto de un jonrón de Renato Núñez. La derrota la carga JC Ramírez, aunque para mí lanzó bastante bien. Era su primera presentación en esta temporada, tenía límite de lanzamientos y lanzó unos 3 primeros innings espectaculares. Ya después para el cuarto tuvo problemas, ya lo estaremos analizando, pero la verdadera figura de Caribes ayer, a pesar de que explotó la ofensiva, es el lanzador dominicano Harold González, ¿no? Una verdadera rareza porque no traía buenos números, y la demostración es que hay que montarse en el box y pichar independientemente de lo que digan tus números. Ahí se paró Harold González y lanzó 5 entradas de labor, donde solo le dieron 2 hits, no otorgó boletos, solo le conectó un cuadrangular Renato Núñez, que le da un jonrón a cualquiera en la liga, y ponchó a 3 rivales. Muy buena presentación que le dio oxígeno a su equipo para que pudiese fabricar carreras y precisamente darle la opción de ganar. En su contraparte, Magallanes utilizó un total de 6 lanzadores, de los cuales 5 le hicieron carreras, y de esos 5 relevistas que tuvo el equipo turco, a 4 le fabricaron rayitas, y fueron en el relevo en el quinto, en el relevo en el sexto, en el relevo en el séptimo y en el relevo en el octavo.
No pudo Magallanes detener a la ofensiva de Caribes de Anzoátegui, y sobre todo lo de Eduardo Bazardo. Wow, cómo le ha costado a este muchacho con Magallanes. De por vida con los turcos no ha podido ser un lanzador realmente confiable. Uno mira sus estadísticas en total y es que extraña cómo un jugador que tenga tanta experiencia en las grandes ligas no pueda realizar out en la LBBP. En esta temporada, por ejemplo, tiene 4 presentaciones y en 2 de ellas le han fabricado hasta 6 carreras. En la temporada anterior dejó efectividades 6-14 con Magallanes, permitiendo 10 carreras limpias en 14 innings. Hace 2 temporadas también, bueno, fue dentro de todo la mejor, pero no se vio tan dominante como uno esperaba a Eduardo Bazardo, y es un verdadero enigma lo que pasa con este muchacho, quiero decir, en Magallanes. Viendo el movimiento de carreras, en el segundo inning, cuadrangular de Renato Núñez, el número 17 de la temporada, y se convierte en el jugador criollo con más jonrones para los Navegantes del Magallanes en una temporada. Ese récord superó a Mario Lizón y a Eliezer Alfonso, que tenían 16 cada uno, estaban empatados en el primer lugar. Ahora Renato Núñez es el líder en solitario. Como les digo, el primer inning de JC Ramírez se fue bastante tranquilo, no fue por la vía del 1-2-3, pero ciertamente solo se le envasó Newman Romero por base por bolas y después puso a batear a doble play a José Fernández. El segundo sí se fue por la vía del 1-2-3 y el tercero también. Hasta ese momento no le habían dado ni hit y estaba mostrándose muy sólido. Sin embargo, en la cuarta entrada es cuando tiene problemas JC Ramírez, aunque dentro de todo, como les digo, no fue una mala salida para él, fue una muy buena presentación, considero yo, tomando en cuenta además de que el viernes pasado prácticamente era que estaba llegando al país. Le dio boleto a Erlis Rodríguez y luego venía a batear Newman Romero, que conectaba un rolling por la tercera base, la tomó Swissbell, lanza segunda, un poquito abierto, pero Peraza puede tomar la bola, pisa en segunda, pero no da tiempo en primera, ¿no? Quizás si hubiese ejecutado a la perfección ese doble play, el inning hubiese sido otra cosa, pero evidentemente que ese tipo de errores están en el campo y son normales en el juego. En este caso se mantenía en primera Newman Romero, podía JC Ramírez ponchar a José Fernández y le llegaba el turno a Balbino Fuenmayor, que en cuenta de 2 bolas y un strike le conectó cuadrangular entre el jardín izquierdo y central. Esta semana ya tiene 3 jonrones Balbino Fuenmayor, demostrando que está retomando en esta etapa del torneo su mejor estado de forma, y vaya que lo necesitan los Caribes. En ese momento se colocaba 2 carreras por 1 el juego y terminaba dominando a Diego Infante JC Ramírez. Como le digo, le dieron solo un hit en el encuentro a JC Ramírez y fue un cuadrangular que lo conectó Balbino Fuenmayor, que le puede dar jonrón a cualquier pitcher de la liga. Luego, como estaba estipulado, solo tenía que lanzar 50 lanzamientos JC Ramírez en la apertura del día de ayer, ya lo había anunciado así el manager Eduardo Pérez. Terminó lanzando el pitcher nicaragüense 51 envíos y venía el turno del bullpen. El primero que llamaba el manager Eduardo Pérez, y yo creo que aquí quizás algunos pudiesen hacer un reclamo o no, bueno, eso depende de cada quien, llamaba a Brian Palencia, que es verdad que ha hecho el trabajo este muchacho, pero bueno, sabiendo la necesidad de triunfos que tiene Magallanes y de que tiene que aprovechar en teoría uno de los rivales más débiles como Caribes, llamó a Brian Palencia para realizar el relevo en ese quinto episodio. El inning iniciaba de buena forma para los Caribes de Anzoátegui, recibiendo base por bolas Romer Cuadrado. Luego dominaba, eso sí, a Astudillo y a Ángel Aguilar. Parecía que no iba a tener problemas Palencia en ese episodio, pero recibe un sencillo de Leonel Valera y coloca hombres en segunda y en primera para que viniera a batear Erlis Rodríguez. Conectó una línea al jardín derecho, la pelota pica delante de Leandro Pineda y le pasa por encima, lo que hace que termine convirtiéndose este batazo en un triple que barrió las bases. Terminó dominando Brian Palencia Newman Romero, luego se colocaba 4 carreras por 1 y traía el manager Eduardo Pérez para el sexto episodio a Eduardo Bazardo. En su contraparte, el lanzador dominicano Harold González continuaba dominando y se pudo retirar ese quinto episodio de Magallanes por la vía del 1-2-3, así que estaba un escenario perfecto para Caribes, que aprovechó en ese sexto episodio a Eduardo Bazardo y le conectaron con bastante violencia. Dominó a José Fernández con un elevado al jardín central y luego cuadrangular de Balbino Fuenmayor, que para ese momento conectaba el cuarto de esta semana y el octavo de la campaña. Luego venía a batear Diego Infante, que se envasaba por un error en tiro de Luis Swissbell, y un doblete de Romer Cuadrado colocaba hombres en tercera y en segunda para que un sencillo de William Astudillo colocara las acciones 7 carreras por 1. Ya ahí parecía que el juego se sentenciaba. Magallanes fabricaba 3 más con un cuadrangular de Albert Martínez con 2 en base. En el sexto episodio entró como emergente por Jacob Rhinesmith contra el lanzador zurdo Leonard García. Ponía las acciones 7-4, parecía que Magallanes podía tener una oportunidad en el encuentro, pero luego falla nuevamente el bullpen en el séptimo inning, en este caso el experimentado Diolis Guerra, que permitió sencillo de Newman Romero, que trajo a la goma a Leonel Valera, y un batazo de José Fernández que parecía bueno para doble play, pero él llegó quieto a primera
y terminó trayendo por jugada de selección la novena de Caribes. Ya después fabricó una más en el octavo, Magallanes descontó en el noveno, pero no había más nada que hacer, ¿no? Yo creo que el encuentro, después de que Magallanes lo había colocado 7-4, todavía había una esperanza, pero ya después Caribes lo sentenció en el séptimo episodio al fabricar esas 2 carreras más contra Deolis Guerra. Para Magallanes nuevamente continúan en este momento en que ganan 1, pierden 1, ganan 2, pierden 2, sigue sin enracharse este equipo, y en esta fase del torneo es muy muy importante. Ciertamente los turcos todavía amanecen dentro de los puestos de clasificación, pero ya pareciera más bien que si los turcos no enderezan, estarán disputándose ahí el sexto, quinto, cuarto lugar de la tabla de posiciones, porque si no logras enracharte, los equipos que sí lo están haciendo, como Águilas y Cardenales, siempre te van a sacar la ventaja. Hoy tendremos el tercero y último de la serie en el José Bernardo Pérez de Valencia. Después los turcos tendrán que ir a Puerto La Cruz, pero este será el tercer duelo seguido entre Caribes y Magallanes, como les digo, en Valencia. Caribes intentará, por supuesto, aprovechar al equipo que es el peor local del torneo, mientras que los Navegantes del Magallanes intentarán, con Christopher Ogando en el box, atacar a unos Caribes que tendrán el lanzador Noé Toribio, que era su debut en esta contienda. Veamos entonces lo que pasó en el primero de la doble tanda entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara. Los Cardenales vencieron a los Leones en el primer encuentro 5-2. Buena salida de Max Castillo, que se quedó con la victoria. 5 innings de labor donde le hicieron 2 carreritas limpias, ponchó a 3 rivales y no concedió boletos, siempre importante. Por su contraparte, Eric Leal cargó con la derrota al permitir 5 carreras, una de ellas sucia, en 4.2 innings de labor. Se le envasaron hasta 10 corredores a Eric Leal, que sigue mostrándose lejos del nivel que la verdad todos podíamos prever de él. En el caso de los Leones del Caracas, empezaban ganando en el mismo primer episodio con un jonrón de Osvaldo Garcia, pero para el tercer y cuarto inning, Cardenales iba a fabricar 2 rayitas en cada episodio para, en un encuentro disputado a 7 innings, darle una ventaja tranquila. En el tercer episodio, hit de Gorky Hernández se traía a la goma a Ildemaro Vargas y avanzaba hasta la segunda el propio Gorky con un error en el tiro de Víctor Vericoto, y esto lo castigaba a Ronald Guzmán, que con un sencillo también al jardinero izquierdo colocaba las acciones 2-1. Luego Aldren Corredor empataba las acciones con un elevado de sacrificio, y un jonrón de Danry Vázquez y back-to-back de Carlos Narváez colocaban las acciones 4-2. Todos esos batazos se lo conectaron a Eric Leal, que ciertamente se había mostrado bastante bien en los 3 primeros innings, pero dio una sensación de que tenía fatiga para el cuarto y para el quinto. Aún así, fíjense, le dan 2 cuadrangulares en el cuarto episodio, y el manager José Alguacil lo deja salir para el quinto episodio también. Es verdad que no tenía demasiados lanzamientos, 63 terminó siendo la labor total, pero bueno, la realidad es que ya le habían dado una muestra de que le habían descifrado los envíos con un par de cuadrangulares seguidos, y el manager José Alguacil intentó darle ese quinto episodio donde le volvieron a fabricar carreras a Eric Leal, en este caso con un doblete que conectó Danry Vázquez y se trajo a la goma a Gorky Hernández. Por parte de Cardenales, buen sexto inning que lanzó Edwin Escobar, y Brian McKenna, que le correspondía salvar el encuentro, pudo retirar ese episodio dando un boleto, eso sí, pero sin permitir carreras limpias. Por Cardenales de Lara, en dicho encuentro, la figura Danry Vázquez, también pudiésemos nombrar a Gorky Hernández, que se fue de 3-2 con 2 anotadas, y Ronald Guzmán, que sigue siendo un bateador muy importante en esa parte media del line-up, se fue de 3-1. También debutó Hernán Pérez al irse de 3-1 con doblete. El segundo duelo estuvo más cargado de emoción, la verdad que sí. Victoria 8-7 también de los Cardenales de Lara, que terminaron barriendo a los Leones del Caracas en esta serie, en este doble juego que tenían pautado para el día de ayer. Recuerden que hoy estarán disputando otra vez el encuentro entre Cardenales y Leones. De hecho, este año han jugado 5 veces Cardenales y Leones, y las 5 veces ha ganado Lara. Le tienen medida la forma de jugar los Cardenales a los Leones, y no han permitido siquiera que ganen un encuentro. Veremos si Caracas hoy puede al menos quitarse ese yugo de Cardenales y ganar un encuentro, ¿no? Por parte de Cardenales intentarán mantener este buen momento. Ya con 20 victorias, los Cardenales de Lara son el tercer equipo de la liga que llega a dicho número de triunfos. La victoria fue para Robinson Hernández. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Llegó desde los Tiburones de La Guaira y ya ganó un encuentro. Una pieza que yo creo que le hacía bastante más falta a Tiburones en su bullpen que a Cardenales, pero bueno, yo no soy gerente de ningún equipo. Yo simplemente doy mi opinión y lo que creo. La gerencia de los Tiburones consideró que era más valioso tener a Querecuto y a Castellanos en el equipo que tener a Robinson Hernández y a Juan Yepes. Así que bueno, veremos qué termina ocurriendo en este cambio. Pero lo que es cierto es que ya Robinson Hernández está rindiendo sus frutos para el equipo cardenal.
Como les digo, la victoria fue para él y la derrota para Carlos Hernández, que le tocó lanzar en el octavo inning. Este juego se fue a extra inning, a pesar de que sea el octavo, porque recuerden que se disputaba a 7 entradas. Y a partir del octavo episodio venía la regla del corredor panamericano, terminaron anotándole 2 rayitas a Carlos Hernández, que terminó cargando con la derrota. Veamos cómo fue el movimiento de carreras. Caracas picaba adelante también en el mismo primer episodio con jonrón de José Rondón y también con un hit de Wilfredo Tovar que se traía a la goma a Víctor Vericoto, que vive un momento de forma espectacular. Yo creo que Vericoto está demostrándose en esta temporada que es un jardinero de todos los días en la LVP. Se fue ayer de 4-1 en el segundo duelo con carrera anotada. Para la segunda entrada, el equipo de Cardenales iba a responder y iba a fabricar 2 carreras. Lo hacía luego de que fallara Hernán Pérez con un rodado, pero Darry Vázquez daba hit y después de 2 outs en la pizarra, un sencillo de Germain Palacios colocaba hombres en segunda y en primera. Le llegaba el turno a Ali Sánchez, que con un doblete colocaba las acciones 2-2 al primer picheo que le hicieron a Ali Sánchez. La apertura de José Alexander Acuña me pareció buena, la verdad, la de este muchacho, José Acuña, y ese doblete en ese momento de Ali Sánchez colocaba las acciones 2-2. Le correspondía entonces al equipo de Cardenales continuar su ataque en ese episodio. Sin embargo, podía terminar de sacar el mismo José Acuña dominando a Jackson Flores con un rolling al campo corto Iván Soto. Las acciones 2-2, Caracas iba a fabricar una rayita en el cuarto episodio y lo iba a hacer producto de un hit del Iván Soto. El inning lo había iniciado Francisco Arcia con un doblete, luego tocó la bola Carlos Toxi y había fallado Gabriel Noriega para colocar hombre en tercera con 2 outs y un hit del Iván Soto que se lo celebró por todo lo alto. Terminó siendo expulsado después de esa jugada. Parecía que le decía un par de cosas al pitcher rival y terminó siendo expulsado por el principal. La verdad que, como les digo, esto va a traer muchísima polémica, porque perreo como tal no fue un duelo de palabras ahí entre ambos, y después lo celebró con sus compañeros, Iván Soto. Yo honestamente esto lo he visto, hay muchas personas que son, vamos así decirlo, enamoradas del béisbol antiguo, en donde se respetaba y no había exceso de perreo, y yo eso lo entiendo y además lo comparto. Pero lo que se había antes en el béisbol de los 90 y los 80, y no me pueden decir lo contrario, era que, bueno, cuando había una parte neurálgica del encuentro, a veces, bueno, los jugadores celebraban diciendo una cosa al pitcher rival cuando el pitcher rival antes lo había dominado. Y yo creo que siempre y cuando esto no derive en una golpiza, en una tángana, no habría por qué intervenir, ¿no? Yo creo que forma parte de unos jugadores que tienen las pulsaciones a 1000 por segundo en ese momento, y hay que ser un poco más entendible, porque, bueno, mi opinión, yo sé que algunos no lo van a compartir, pero a mí me parece que terminar expulsando al Iván Soto por decirle un par de cosas al pitcher, cuando no derivó más nada, cuando el pitcher ya también había hecho algunos gestos cuando ponchaba hacia su dogado, pero en todo caso, como les digo, esto empelota todo el tema sin necesidad. Al final, yo creo que, a no ser de que haya una humillación clara hacia el rival, lanzando el bate o haciéndole un gesto obsceno real de burla, estas cosas hay que entender cuántas pulsaciones por segundo y por minuto tienen los peloteros e intentar que el espectáculo hable por sí solo. Fíjate, terminó siendo expulsado Iván Soto y bueno, así fueron las cosas, ¿no? Terminó Caracas perdiendo un jugador que había sido muy importante para ellos en ese caso, pero así fue lo que consideró el árbitro principal. Y yo estoy hablando de que fue en el cuarto episodio, ¿no? Pero la realidad es que fue para el sexto episodio, me disculpan, con un sencillo que también conectó el Iván Soto en ese momento para empatar las acciones, que se trajo a Francisco Arcia y a Carlos Toxi al home. Así que corrijo, fue realmente en el sexto episodio, me confundí, cuando el Iván Soto le dio este sencillo a el picheo de los Cardenales de Lara, puntualmente al lanzador Jesús Vallés, para empatar las acciones en ese momento 6-6 y celebrarlo. Wow, imagínate tú, estás empatando las acciones después de que te acaban de ganar uno y el estadio está lleno. Bueno, eso lo dejo para que cada quien dé su opinión, pero a mí sí me parece que fue excesiva la expulsión al Iván Soto, aunque ciertamente los árbitros tendrán sustento en ello, porque la regla dice de provocación al rival, y le dijo algunas cosas a Jesús Valles, que bueno, también había celebrado antes el picheo de Cardenales había celebrado antes dominar a los bateadores caraquitas. En todo caso, nos vamos entonces hasta ese sexto episodio, donde Caracas se iba a empatar esas acciones 6-6 con el batazo que daba el Iván Soto. Terminaba expulsado, entraba
Lionel Espinosa por él, y José Rondón terminaba bateando para doble play en ese inning cuando Caracas tenía hombre en tercera y en primera con un out en la pizarra. Pues parecía que Caracas podía hacerle daño a Cardenales y no fue así. En la séptima entrada por Cardenales la lanzó Alex Cherfs, la pudo retirar por la vía del 1-2-3 y Aneuris Rosario también realizó ese inning sin problemas para que nos fuéramos al octavo inning y con regla panamericana a ver qué acontecía. Empezaba el episodio Aldrin corredor en la segunda y Wilfredo Tovar. ¿Cómo rinde Wilfredo Tovar? Y vaya que dijeron que había que cambiarlo y sentarlo. Bueno, ahí está produciendo el Wilfred, que con un sencillo al jardinero derecho se traía la goma a Aldrin corredor. 7-6 las acciones, después fallaban Francisco Arcia y también Carlos Toxi con un batazo para doble play para finalizar el inning. Como les digo, ese episodio lo estaba pichando Robinson Hernández, que le anotaron una carrera pero que se computa como sucia. Y luego venía a batear Cardenales contra el Grande Liga Carlos Hernández. Con hombre en segunda estaba Hernán Pérez iniciando el episodio, fallaba Danry Vázquez. Un out en la pizarra, venía a batear Luis Ángel Acuña, que a cuenta de una bola y sin strike conectaba un hit que se traía la goma a Hernán Pérez. Hombre en primera, terminaba robándose la segunda base Luis Ángel Acuña y ahí decide el manager José Alguacil darle 4 malas a Germain Palacios, y colocar la posibilidad del doble play en el encuentro. Hombre en segunda y en primera con un solo out, venía a batear Carlos Narváez y en contra de 3 bolas y un strike conectaba un doblete profundo al jardín central que terminaba haciendo que anotara a Luis Ángel Acuña y concretara así la victoria número 20 de la temporada para los Cardenales de Lara, la quinta contra los Leones. El 25% de las victorias de Cardenales este año han sido contra Leones y vaya que las de ayer tienen un sabor muy especial para el equipo de Cardenales que estuvo llegando a ganar en su momento hasta 6 carreras por 3, parecía cómodo, luego empató Caracas, luego se fue arriba a Caracas en el octavo, terminó ganando Cardenales, un muy buen encuentro el que nos regalaron con polémica incluida y bueno, ya yo los querré escuchar a ustedes qué opinan, ¿no?, sobre esa jugada del Iván Soto. Pero veamos qué nos espera en la jornada de este sábado 30 de noviembre. En principio 4 encuentros se disputarán en el béisbol profesional venezolano a las 5 de la tarde en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay con transmisión de One Baseball Network. Los Tigres de Aragua van a recibir a los Bravos de Margarita, unos Tigres que tienen 2 triunfos de forma sucesiva contra los Bravos que ya suman 3 derrotas consecutivas, de hecho 4 consecutivas los Bravos de Margarita y que han perdido 5 de sus últimos 6. Intentarán salir de su mal momento con Osmer Morales como abridor. Osmer Morales por los Bravos, Carlos Viera por los Tigres de Aragua, como les digo, con transmisión de One Baseball Network a las 5 de la tarde. A las 5:30 también estarán jugando con transmisión de Televen Leones del Caracas, que visitarán a los Cardenales de Lara por tercer juego consecutivo en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Joander Méndez hará su debut como caraquista, como el abridor, y Cardenales, aunque no se ha confirmado, tendría al zurdo también Adrián Almeida, el Chencho, estaría abriendo por el equipo que dirige Henry Blanco. A las 5:30 de la tarde también en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia y con transmisión de BM Sports, Navegantes del Magallanes contra Caribes de Anzoátegui. ¿Será que Caribes quiere meterse en la pelea? ¿Será que Magallanes le da una estocada y intenta subir más en la tabla de posiciones? Eso estará por verse. Christopher Ogando abrirá por Magallanes y Noé Toribio hará su debut con Caribes, estará haciendo la apertura por el equipo de Morgan Esber. Para finalizar la jornada, Águilas del Zulia se van hasta el estadio universitario con transmisión de IBC. José Dávila será el abridor de las Águilas, que han ganado 5 de sus últimos 6, mientras que los Tiburones de La Guaira, que tienen oxígeno porque le ganaron 3 juegos a los Navegantes del Magallanes la semana pasada. De resto, este equipo le ha costado muchísimo. En el mes de noviembre apenas han ganado 6 encuentros en este mes. Los Tiburones tendrán a Erly Casanova e intentarán que concluya noviembre de la mejor manera posible, ya después de un mes que ha sido realmente difícil para ellos. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LBBP? Ahora en el primer lugar empatados Águilas del Zulia y Bravos de Margarita. Sin embargo, por averaje de victorias aparece un poco arriba el equipo aguilucho, que tiene récord de 21-16, y Bravos le siguen en el segundo lugar a 22-17. En el tercero y a un juego de la punta, los Cardenales de Lara, con 20 triunfos y 17 derrotas. De hecho, hoy mismo Cardenales pudiese cerrar la jornada empatado en el primer lugar. Así que en un abrir y cerrar de ojos despegó el vuelo del equipo cardenal y ya ven dónde está en la tabla. Uno que no termina de despegar es Magallanes, que tiene 19 victorias y 18 derrotas, a 2 del primer lugar. Después en el quinto, los Leones del Caracas con 18 y 18 a medio juego del cuarto lugar.
Le siguen el sexto los Tigres de Aragua, que han tomado oxígeno con estos 2 triunfos de forma sucesiva. 17 y 19 para los Tigres, están a 3 juegos y medio de la punta, a 1 juego del quinto y a juego y medio del cuarto. Así que Tigres está ya de nuevo metido en la pelea. En el séptimo están los Tiburones de La Guaira, ahora mismo fuera de puestos de clasificación, con 18 triunfos y 22 derrotas. Tiburones está a 4 juegos y medio de la punta y a 2 y medio del cuarto lugar, que da acceso directo al round robin. Caribes ha ganado, esta semana ha emparejado un poco, pero sigue todavía lejos. 16 triunfos y 24 reveses, a 6 y medio de la punta, y están a 4 juegos y medio del cuarto lugar, que da plaza directa al round robin. Está también a 3 juegos del sexto lugar, que te da la posibilidad de jugar el Wild Card, la serie de comodín. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Como siempre, mis amigos, con todo el cariño y el gusto del mundo, le hicimos el análisis de lo que ocurrió en la jornada de este viernes. Nos estaremos reencontrando el domingo para analizar lo que va a pasar en esta jornada sabatina, que empieza a calentarse la LVP, concluye el mes de noviembre. Veremos qué pasa, cómo estará en la tabla de posiciones y cada vez más emoción en nuestro béisbol profesional venezolano. Por eso los invitamos a seguir toda la cobertura de la LVP en nuestra plataforma En la Jugada.